el ejército legal del coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Muy buenas noches, amigos de Deno Malvinas, compartiendo un nuevo programa y tratando de acercar, como decimos siempre, el testimonio de quienes escribieron la historia con su vida y con su acto de heroísmo que demostró que realmente la causa por las Malvinas no puede ni dejará nunca de estar presente en nosotros. Una prueba de ello es este programa que hacemos conjuntamente con el Centro de Excombatientes para decir que en realidad seguimos en batalla, ya no quizá con armas, pero sí en este caso ahora con los medios, para que esté presente en el corazón de todos los argentinos y desde aquí, desde donde corresponde, desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, hacia toda la Argentina, para que permanezca intacto este sentido de Malvinas en el corazón de todos los argentinos. Por eso hacemos este programa y por eso invitamos a quienes escribieron la historia, como dije antes, como es el caso de los excombatientes, que en realidad decir excombatientes les dejaron una lucha para seguir con otra. Hoy por eso quiero saludar a quien nos acompaña en el programa de hoy, que compartirá con nosotros su testimonio de combate, el conscripto entonces, Osvaldo Hilar. Muy buenas noches, ¿cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel, y bueno, gracias por invitarme a tu programa. Por favor, es un programa más que es nuestro, de todos, porque es un programa que hacemos Canal 11 y el Centro de Excombatientes, para que permanezca viva en la memoria el recuerdo justamente de quienes heroicamente defendieron, como es en tu caso, y que aún pueden contar la historia, ¿no? La defensa de nuestra soberanía. Osvaldo, vos, haciendo un poco de historia, ¿cómo vamos a llegar al momento en el cual vos estuviste en combate en las islas? Y esto tiene un comienzo, porque vos, ¿cómo fue que entraste dentro de las Fuerzas Armadas antes de entrar en combate? Y bueno, había cumplido 18 años y estaba cursando mis estudios, ya estaba terminando mis estudios, y jugaba al fútbol en un club de allá de Córdoba. Ah, jugabas, o sea que por ahí hubieras terminado de jugador. Jugaba al fútbol en instituto. ¿En talleres o en no, instituto? Instituto no en Belgrano. Central Córdoba, no en Belgrano. Y bueno, el número de sorteo me sale el 597. Oh. Y bueno, me presento en el Parque Sarmiento, ahí en Capital, porque bueno, mis padres son de Capital, yo estaba con mis padres. Ah, estando en Córdoba, vos te sale el número de sorteo. Número alto, y te vas y tenés que ir a Buenos Aires. No, quedo en Córdoba. Ah, en Córdoba. Quedo en Córdoba. Y así que bueno, un día me tenía que presentar a las 5 de la mañana en el Parque Sarmiento, ya de civil. Y de ahí nos trasladaron en un IMOCA al grupo de artillería, que era donde iba a ser mi colimba. El grupo de artillería aerotransportada número 4. Bien, bien. Y bueno, a partir de ahí, bueno, nos destinan a la batería, en este caso a mí me destinan a la batería comando, eran 4 baterías, 3 de tiro y una comando. Sí. ¿Qué quiere decir una de tiro y una de comando? Y la de comando es la batería, digamos, que comanda a las baterías de tiro. Tanto sea, eran la A, la B o la C. Y bueno, en la cual cada dotación en la A, en la B, la C, bueno, hay soldados, personal de cuadros y oficiales, que son las personas que están al lado de lo que es el cañón, propiamente dicho. En este caso el obús. Al pie del cañón, nunca mejor dicho. Tal cual. Y la parte de comando, bueno, parte está destinada al cañón también y parte está destinada
a lo que es la operación logística de lo que es los cañones. Y en este caso, bueno, el caso mío, por ejemplo, bueno, cuando antes de empezar la instrucción militar, bueno, nos preguntaban, me recuerdo a cada uno de nosotros jóvenes, qué sabíamos hacer. Entonces, bueno, yo le dije que estaba estudiando y que, bueno, estaba estudiando dibujo técnico. Así que, bueno, me quedo en la batería comando. Sí. Y bueno, empiezo con lo que es el tema de la instrucción militar. Ahí empieza tu instrucción. Ahí empieza mi instrucción militar. ¿Por cuánto tiempo? Y tuvimos la instrucción militar cerca de 45 días, más o menos. 45 días de instrucción. De instrucción militar. ¿Eso quiere decir manejo del arma de combate? Manejo del arma de combate. Pista de combate. Sí, todo. Parte física. Físico, que era 80% físico. Claro. Y si algún cuadro te agarraba entre ceja y ceja, era el 100% físico. Claro. Lagartija. Tal cual, tal cual. Todo ese tipo de actividad. Estando en esa actividad es que de pronto llega el 2 de abril. Y estando en esa actividad, tal cual llega el 2 de abril, ya no haciendo lo que era la instrucción paracaidista. Ajá. Preparándote, claro, como buena división aerotransportada, claro. Eso quiere decir, y de artillería, eso quiere decir que ustedes los preparan para recibir una instrucción como paracaidistas. Tal cual. Para que supuestamente en un combate, por paracaídas los lancen atrás de las líneas enemigas, con el cañón inclusive, ¿no? Esos cañones ligeros, descaigan y de ahí empiezan a atacar. Ese era preparados para eso. Vos para eso estabas recibiendo tu instrucción de paracaidista. Paracaidista. ¿Llegaste a lanzarte? No, tengo salto del Bombi, 50 y pico de saltos. Y bueno, la idea era porque, bueno, estábamos haciendo plena instrucción. Sí. Y terminamos la instrucción y bueno, ahí nos enteramos que íbamos a Malvinas el 23 de abril. A la que iban a Malvinas, en el caso vos eras conscripto. Tal cual. ¿Tenías la orden de ir o tuviste en tu caso la opción de elegir? Y en el caso mío, bueno, particular, diferente a los casos de los demás chicos, compañeros míos, porque, bueno, yo estaba en la parte del puesto comando, y en la batería comando, y bueno, estaba al lado de un oficial, un teniente, Gustavo, que era un muchacho joven, tenía 22, 23 años, y bueno, él me da la opción, si quería o no quería. Entonces yo le dije que sí, que quería ir. Y me dijo, bueno, me dice, pero mirá, es muy factible que tengamos un confrontamiento bélico. Y sí, quiero ir. ¿Y ese quiero ir, cuándo fue? El mismo 23 de abril. ¿El mismo 23 de abril? Sí. O sea que ahí tomaste la decisión y ahí nomás... Tal cual. Los embarcaron. Tal cual. Y durante todo ese transcurso del momento que yo ingresé al ejército hasta el 23 de abril, en una sola oportunidad veo a mi vieja. A mi viejo ni siquiera lo había visto. Sí, porque no había salido Franco. Y porque teníamos las instrucciones militares, como te digo, que estábamos permanentemente adentro. Así que una sola vez la había visto mi vieja, que me había ido a visitar en una instrucción militar, y después no la veo más. Y era 23 de abril, vos tomas la decisión de ir al conflicto de las Malvinas. Ya habías recibido la instrucción, digamos, como paracaidista, pero no te habías lanzado en paracaídas. No. Y siendo artillero, ¿ya tenías la instrucción para disparar con el cañón? Tampoco, porque recibimos dos instrucciones. Ejército, digamos, primero, va a nivel militar, instrucción militar, la cual no estaba inducida a lo que era el tema de artillería todavía, y la instrucción de paracaidista. O sea que vas a la guerra sin saber manejar el cañón, sin haber tirado en paracaídas y perteneciendo a una división aerotransportada de artillería. Tal cual, y con 2 meses incorporado al ejército. Que era un grupo de valientes. Más o menos, sí. Pero bueno, en fin, estando ya
al llegar allá, Sí, sí, es como que uno ya, sí, bueno, sí o sí tenés que sacar de... Claro. Bueno, vamos a quedarnos ahí entonces. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque, bueno, ya hablamos 23 de abril, él recibe la orden, toma la decisión como conscripto y decide, bueno, ir a pelear por nuestra soberanía. A partir de ese momento, bueno, es llevado a las islas, ¿no? Bueno, así que ahí vamos a hacer la pausa. Volvemos luego para seguir esta charla con el entonces conscripto Osvaldo Illar, que estuvo en el conflicto de las Malvinas defendiendo justamente nuestra soberanía como conscripto en el... sería en el Grupo de Artillería número 4 aerotransportado. Volvemos luego a la pausa. Bueno, y estábamos charlando con Osvaldo Illar, quien fue conscripto del Comando Aerotransportado número 4 de Artillería, con asiento en Córdoba, ¿no? Cuando un 23 de abril recibes o tomas la decisión de decir, bueno, voy a las Malvinas a defender la patria. A partir de ese momento, ¿qué es lo que pasó? Y a partir de ese momento, bueno, salimos con los Unimog y todo el armamento y los bolsos que nos habían entregado, toda la historia, y al aeropuerto de Córdoba. Bueno, ahí subimos arriba de los aviones de cabotaje que le habían sacado todos los asientos. ¿Qué serían, Hércules? No, eran aviones de línea, eran. Yo me acuerdo, sí, aviones de aerolínea, en eso nos fuimos nosotros. El que le habían sacado los asientos, sí, imagino. Casualmente el año pasado me encontré con el piloto, que fue el que me llevó a mí. Mirá vos. Muy loca la historia, bueno. Y de ahí a Comodoro, y de Comodoro estuvimos un instante en unos galpones, y de ahí a Malvinas. ¿En el mismo avión? Aparentemente sí, creo que fue el mismo avión. Llegando a Malvinas a las 01:00 de la madrugada, más o menos. No se veía absolutamente nada, cada uno con su bolsón, que era un bolsón de 1 metro de largo más o menos, por 45 de radio. ¿Un bolsón en el que llevaban qué, por ejemplo? Y nos habían entregado todo lo que era ropa, ballenera, remera, pares de media. Todo, me imagino, para zona fría. No, nada que ver. No te puedo creer. Claro. Entonces, bueno, te comento. Entonces, cuando llegamos, uno lo primero que va, en el caso mío particular, me preguntan, mira lo que es la parte del clima, o los percibe la parte del clima, y no mirábamos absolutamente nada porque estaba todo oscuro, y nos sacan caminando, todo en fila. Así que bueno, en el caso mío particular, bueno, yo tenía mi FAL creo que tenía 6 cargadores y 6 cajas de municiones de FAL, 2 PDF, y la mochila, una mochila de campaña, la campera de UV y el bolsón. Bueno, cuando entramos a caminar y el terreno no era de lo mejor, entonces, bueno, lo primero que hice, bueno, empezar a abrir el bolsón a medida que iba caminando y empezar a desechar lo que no me iba a servir. En el caso mío, bueno, me habían dado zapatillas, no sé si se acuerda, las zapatillas Flecha, las blancas. Sí, famosas. Bueno, me habían dado zapatillas Flecha, entonces, bueno, digo, esto acá no me va a servir. ¿Eso te lo habían dado? Sí. Y más nuevos, me imagino. ¿Cómo? Nuevas, encima. No, eran usadas. Las que tenía yo, que me habían asignado. Así que, bueno, ahí empecé a desechar todo y, bueno, casualmente siempre me lo recuerdo y hasta el día de hoy lo conversamos y quedó como anécdota esto. Porque, bueno, un amigo, Pitaluga, un soldado también, él venía atrás mío y me decía, Turco, ¿qué estás haciendo? Tirando las cosas, te van a meter en cana, que esto... Entonces yo le digo, pues si esto no me va a servir,
¿viste? ¿Por qué tengo que ir con tanto Cargando. peso? Entonces empecé a desechar cosas. Y bueno, así sucedió hasta que llegamos al lugar de destino, ahí armamos las carpitas de campaña para 2 personas, las chiquitas, y al otro día vuelta a caminar, y así sucesivamente hasta que llegamos al primer puesto donde íbamos a tener la ubicación. Pero, disculpan, ustedes llegan a las Islas Malvinas y duermen en una carpita de campaña. Tal cual. No duermen en un galpón, No, habiendo no. lugar. ¿O no había? Sí, en la parte del aeropuerto sí, había lugar. Ajá. Y uno después se entera de este tipo Pero de en esa cosas. carpita de campaña, el frío que haría. No, terrible, ¿Y tenían bolsa de dormir? tal cual. Ah, Y bueno, ni bien llegamos nos dan todos los tipos de alerta que íbamos a tener, o sea, Sí. para identificar, por ejemplo, alerta gris era el tipo de alerta que recibíamos cuando íbamos a recibir un bombardeo naval. Te nombro esta, Sí. alerta roja, bombardeo sí, aéreo. directamente. Tal cual. Y bueno, eso pasa la primera noche, así que bueno, nos metimos dentro de la carpita, estábamos muy cansados y bueno, nos dormimos, nos dijeron que no nos sacáramos el casco, nada, yo me saqué el casco, dejé el fusil al lado, todo. Y a las 2 horas siento así entre dormido que gritaban alerta gris. Ajá. Entonces, y un suboficial corriendo por entre medio de las carpas que salgamos de las carpas. Y así que ahí nos arrastraron hasta prácticamente la costa, estábamos cerca de la costa. Y te imaginás, o sea, era la primera alerta, no habíamos entrado en conflicto, pero era como que los tipos estos nos querían Nos que estaban nosotros preparando. nos empezáramos a preparar. Así que bueno, a más de uno se le escapó un tiro porque salimos con los FAL, todo. No, fue terrible. Y de ahí, bueno, esperamos hasta que amanezca. El que no salió y le pegaron dos o tres saltos rana. Y claro, porque no salió porque estaba cansado, ¿me entendés? Claro. Veníamos de un cansancio bastante largo. Y bueno, el otro día, bueno, ya hacia la primera posición que íbamos a mantener. ¿Y cuál fue esa posición donde te tocó tu puesto de combate, digamos? Sí, fueron varias, pero bueno, la ¿Ese primera primero? fue Zapper Hill. Está cerca de Montequén, toda esa parte. Y ahí, con la batería en la cual vos estabas, De ahí, ¿cuál claro, era la misión? la misión mía era el puesto comando del grupo. ¿Y hacia dónde iban tus, digamos, los Y- bombardeos que hacían ustedes? Y todavía no habíamos entrado en bombardeo, porque el primer bombardeo de ellos es a partir del 1 de mayo. Del 23 al 1 de mayo nosotros recibimos toda la parte logística y alertas y contraseñas para manejarnos nosotros dentro de lo que era el ámbito de la isla. Porque, por ejemplo, venías vos, que eras compañero mío y eras soldado de una misión, Sí. y si no me decías las contraseñas correctas, yo tenía que apretar el gatillo. Mira. ¿Me entendés? Porque ya estábamos en Claro. conflicto. No, Y bastante... hasta ese 1 de mayo en que vos entras en conflicto, que estaban, digamos, a la expectativa, en esa incertidumbre, esos momentos comían bien, Sí. estaban sí. calefaccionados. Sí, hasta ese momento sí. En el caso nuestro particular, siempre Sí. lo aclaro, digo, nuestro en particular, recibimos únicamente 2 raciones, que fueron 2 cajas con latas de picadillo, me acuerdo que nos entregaban, algo de leche en polvo, un par de barritas de chocolate, y después durante todo el conflicto me dieron una etiqueta de cigarrillo, pero no me duró nada. Bueno, ahí me hice adicto al cigarrillo porque no fumaba y bueno, los mismos nervios, empecé a fumar. ¿Y después que se acabó? Y después que se acabó, bueno, me las ingenié, en el caso mío particular, y después, bueno, nos fuimos copiando. Teníamos una marmita que nos habían dado, y bueno, ahí juntaba turba, que la turba es más húmeda que inclusive la de acá de Ushuaia, que geográficamente es muy particular. Sí. Que es acá con lo de allá. ¿Y qué? ¿Ahí secaba la turba? Y secaba la turba y bueno, con el papel que recolectábamos, armábamos. No te puedo creer. Armábamos puch, sí. ¿Que Pero fumaban turba? Fumábamos turba, sí. Y tragaban el humo, ¿no? Y depende cómo estábamos en ese momento. Si estábamos bien a nivel... Pero ante los nervios, me imagino. Claro, depende. Por ahí tenías, horas de tranquilidad y por ahí tenías horas realmente que eran muy difíciles, porque
Claro, y en ese interín, desde que llegás y te haces cargo de la batería, hasta los momentos duros que son el 1 de mayo, ¿ustedes eran atacados? No, todavía no. Aún no. Recién el 1 de mayo. Ahí es donde empieza todo el fuego. Claro, ahí empieza el fuego por parte de ellos, por parte de los aviones, los Sea Harry, que bombearon la parte del aeropuerto, y nosotros, bueno, miramos todo lo que era la parte del bombardeo, y bueno, y fue muy loco, porque como te digo, o sea, ante la desesperación, muchos de nosotros, y me incluyo, ni siquiera veíamos el avión, pero bueno, la desesperación de sentir el ruido, agarrábamos el FAL y tirábamos con el FAL, como si... cualquier cosa, o sea... Claro, y en ese lapso vos tuviste tiempo, porque no habías recibido instrucción en manejar un cañón. No. O sea que tuviste ese tiempo como para poder... En ese lapso tuve tiempo, digamos, antes de llegar al conflicto, de la asignación de lo que era el puesto comando de lo que era la batería. Porque bueno, como yo había estudiado, como te decía anteriormente en el otro bloque, dibujo técnico, estoy en el puesto comando con el tema del ligerezamiento de lo que es el cañón, de lo que es el alza y la deriva. O sea, el observador adelantado transmitía lo que era el puesto comando, la cantidad de grados a nivel alza o deriva. Te decía vos. Yo lo ubicaba en el plano, venía un capitán esperandone, que era un comando, me avisaba lo que me habían transmitido y ahí se daba la orden de 3, 4, 5, 6 ráfagas del cañón, que yo no los veía. La altitud, los lugares... Alza, deriva. Claro. O sea, ahí se alza 45 grados, deriva 84. Entonces el cañón, se maneja el cañón, 5 ráfagas de tiro y pum pum. Entonces el observador adelantado que está a 20 kilómetros o a 15 o a 10, depende del destino que tenga, le informa al puesto comando si estaba bien diferenciado el tiro. Claro. Así que, o sea, es como que si uno estuviera tirando. Yo me sentía como que estaba tirando. Yo decía, bueno, les pegué. Ahora, ¿ese que estás mirando también es miembro del grupo de artillería? Tal cual, el observador adelantado. O sea que imagina, es el blanco favorito de ellos. Tanto sea el observador adelantado. ¿Por qué? Porque destruyen la comunicación con el puesto comando. Y tanto sea el puesto comando con la comunicación con la parte de artillería. El puesto comando nunca está cerca de los cañones, siempre está a 5 o 10 kilómetros. ¿Me entiendes? Totalmente camuflado. Totalmente camuflado. Entonces lo primero que hace el enemigo es buscar el puesto comando y darle. Ahora, ese no puede hacer fuego, no puede... Nada. No. Es durísimo lo que le toca a ese... Sí. ¿Y cuántos días? Porque donde ven que se mueve le disparan. Tal cual. Pero... Y compañeros tuyos me imagino que lo mal que lo habrán pasado en esa situación. Sí, terrible, porque bueno, a partir del 1 de mayo y después del desembarco de ellos, bueno, el hostigamiento aéreo y naval, el naval era terrible, era de todos los días. Y lo que yo siempre me quedó en mi pequeña cabecita, y bueno, armé una historia, como te contaba, fuera del bloque, de todo lo que sucedió en todos esos días. Y fue, digamos, la puntería que tenían estos tipos, porque yo decía, ¿cómo puede ser? Y nos encañonaban al puesto comando. Y no le erraban. No me digas. O sea que perdiste varios amigos. Ahí perdí un amigo. Qué bar. Bueno, vamos despacio, te pido hacer nuevamente una pausa. Estamos siguiendo cronológicamente los hechos de su participación en el combate. Así que bueno, luego de la pausa ya vamos a hablar del combate mismo en sí. Hacemos una pequeña pausa, como dijimos, y volvemos luego con Osvaldo Illar, quien fue miembro del Batallón Aerotransportado número 4 de Artillería con asiento en Córdoba. Bueno, estábamos charlando con el conscripto Osvaldo Illar, quien ya en Malvinas estaba a cargo de la batería como
miembros de la parte de comando, me decías, ¿no? Aún preparándote para el combate, mientras tanto, bueno, ¿cómo era la situación en ese momento? Estabas contando que estaban más o menos, tenían calefacción, comían, hasta que llegue el 1 de mayo. Ahí, a partir de ahí, ¿qué fue lo que empieza a pasar? Sí, bueno, discúlpame, yo estaba, o sea, dentro del puesto de comando, no estaba a cargo de la batería. A cargo de la batería. Claro, estaba dentro del puesto de comando. Son términos que desconozco. Bueno, a partir del 1 de mayo, bueno, empiezan los bombardeos sucesivos y hostigamiento por parte de lo que es la parte naval y aérea del enemigo, del invasor, siempre le digo. Hostigamiento es, empiezan a bombardear. Empiezan a bombardear, a darle todos los días. Y justamente uno de los blancos más buscados son justamente los cañones, ¿no? Claro, uno de los blancos más buscados generalmente siempre son los puestos comando, porque son la célula, digamos, de lo que es la parte del motor. Claro. ¿Sí? Es la célula, es la que comanda todo. Y a su adyacencia, obvio, ¿no? La parte de los cañones también. Así que bueno, ahí es como que te tenés que empezar a acostumbrar y a percibir. El oído del ser humano es impresionante. A empezar a percibir a dónde puede llegar a caer la bomba de acuerdo al silbido y el estampido del cañón. Y bueno, y uno siempre, como te decía anteriormente, a mí siempre me quedó en lo particular... Claro. ¿Cómo hacían los tipos para ser tan perfectos en lo que era el tiro? Porque... Claro, ustedes así como tenían un puesto de avanzada, que me dijiste que era el que observaba para ver dónde caían los tiros que ustedes tiraban, me imagino, ellos también tendrían, como le dijiste vos, yo en lo tendrían personal, alguien que les avisara a dónde caían los cañones. Y lo hemos hablado tiraban. Claro, y lo hemos hablado con otro veterano de guerra, inclusive de otros asentamientos que estuvieron en la parte de infantería o con la gente que estuvo como comando también, dentro del ejército, también tuve la oportunidad de hablarlo, que por ahí estuvieron en muchos lugares en los cuales yo no estuve, de que la conclusión, observador adelantado, Kelpers, la gente que nosotros dejábamos ahí, equivocadamente, porque en lo personal pienso que esa gente no tendría que haber quedado dentro de lo que era la isla. Y como todos sabemos, ya es pasado. Sí, ya de público conocimiento. Pero bueno, la parte de Chile en su momento le brindó una ayuda logística terrible a nivel comunicación a lo que era Inglaterra. Claro. Así que no le erraban, los tipos tiraban y no le erraban. Bueno, ahora, de ahí a que no le dieran, digamos, que no acertaran en el blanco, también me imagino que era parte de una política primero de amedrentamiento, me imagino. Tal cual, primero hacían un hostigamiento y bueno, iluminaban todo lo que era, porque generalmente los bombardeos navales eran de noche, así que iluminaban todo lo que era la parte donde iban a hacer el bombardeo mediante bengala, y después, bueno, hace de cuenta que, no sé, festejábamos la noche más larga acá en Ushuaia. Eran fuegos artificiales, pero para todos lados. ¿Por qué? Porque las municiones eran rasantes aparte y se veían, ¿viste? Todo lo que era munición. Así que, no, terrible. La verdad que no. ¿Y era a partir del 1 de mayo que todas las noches? Generalmente sí, fueron todas las noches, en el caso nuestro. Y bueno, y después distintas anécdotas, ¿no? Que surgieron más allá de los bombardeos, dentro de la misma función que uno tenía como soldado o con la gente de cuadro con la cual compartí, que por ahí teníamos que llevar algún correo donde habían estado los Royal Marines, que bueno, nosotros habíamos tomado esa posición, y ahí teníamos un destacamento, o a la gente que estaba como observador adelantado, y bueno, salíamos en el Mercedes-Benz que le había asignado el ejército, para que lo tenía el ejército ahí. Y bueno, y después a la noche era suplicarle a Jesús de que no nos bombardearan porque estaba lejos yo de mi casa. Yo le decía mi casa al Pozo de Zorro.
Y bueno. O sea, vos estabas lejos del cañón. Claro, Cuando claro, venía el bombardeo, vos te ocultabas al pozo. en el pozo. Generalmente al pozo, o si tenía que estar en el puesto comando en ese momento, y bueno, me quedaba en el puesto comando haciendo mi trabajo, como tenía que serlo. Por más que picaran las bombas ahí cerquita. Nosotros le decimos pepas. Claro, ¿y eso en qué momento ya se dio? Que vos tenías que estar en pleno el bombardeo, empezar a tirar. Y las últimas 2 semanas que estuvimos en Isla, bueno, fueron de recibir y bombardear nosotros. Sí. ¿Todo el día o por la noche? Y generalmente no, era durante la tarde, durante el día. ¿Y ahí en ese momento podían comer? No. ¿No? ¿Y el frío? Y el frío lo padecíamos y comida nada. De hecho, en el caso particular mío, y no me avergüenzo de decirlo porque es una historia mía de vida, yo comí gaviota. No me digas, ¿se alimentaban de gaviota? Sí, porque no teníamos alimento, así que bueno. ¿Qué la cazaban con un fusil? Con fusil, en 3 o 4 oportunidades, sí. Ni siquiera una vez. Sí, varias veces. Media cruda porque no podíamos hacer fuego, así que, porque no detectaba el enemigo, así que se ponían un palito, se le hacía una especie de horqueta en el pozo zorro, se la giraba un poquito y donde tenía un poco de color adentro. Y sí, había que alimentarse de algo. Mirá. ¿Y era duro, era difícil? Mirá, ¿no? en ese momento... O sea, no hay mejor salsa que el hambre, dicen, ¿no? Tal cual, para el hambre no hay pan duro, como dicen. O sea, comes cualquier cosa. O sea, frío, comida, si no fuera por esas gaviotas, imagínate. Tal cual. O sea, yo pienso que el ser humano está preparado y te tenés que concientizar y para ciertas determinadas cosas o factores en la vida donde te toquen. Claro. Siempre digo lo mismo. O sea que estaban padeciendo hambre, frío y al pie del cañón. Y al pie del cañón. Cerca de la costa, imagino, entonces. Estábamos cerca de la costa y bueno, y después aseo nada, olvídate. Yo no me bañé durante 56 días, imagínate cómo andás. Y sí, porque como estás en pleno conflicto bélico. En pleno conflicto, claro. Perdón, me voy a bañar. Claro. No. Por ahí, viste, bueno, entre nosotros, y eso siempre lo manifiesto, o sea, con gente que charló de otras provincias, que por ahí se queja o después de muchos años de ciertas determinadas cosas. Bueno, yo discrepo un poco con eso, porque bueno, fue una guerra, fue un conflicto bélico y bueno, hay ciertas determinadas cosas que no las puedes tener. Y a vos te tocó eso. Y sí, por ahí te pone mal porque decís, bueno, no pude comer un chocolate que a lo mejor otro pibe lo percibió, pero bueno, no estaba cerca de ese chocolate, tuve que comer gaviota, que era lo que tenía. Bueno, y mientras tanto, ya ustedes cuando llegaba el combate en sí, que estaban, por lo que he visto, era con cada cañonazo que tiraban, era un viva la patria interminable. Sí, tal cual. ¿Era así? Sí, no, tal cual, era un viva la patria y bueno, hay un momento de emoción y alegría. El grupo nuestro, y la verdad que es un orgullo para mí, lo voy a llevar hasta el día que me vaya de este mundo, fue condecorado después de muchísimos años, porque la historia real y viviente de lo que realmente sucedió en la isla, en todo conflicto bélico se dice que sucede después de los 20 años, se empiezan a saber las verdaderas cosas. Y bueno, el grupo fue condecorado después de muchísimos años por el valor en combate, porque fue el último grupo de artillería que quedó tirando con el último obús enterrado en la turba, ya prácticamente sin municiones, cuando ya toda la parte de infantería había bajado. Así que es un orgullo, siempre lo lleva uno. Y encima, ¿cómo te salvaste? Porque si hay algo donde apuntan justamente los cañones enemigos, a los cañones... Al puesto comando. Y en 2 o 3 oportunidades. En una oportunidad estaba mirando el Cia Harry, o parecido al Cia Harry, lo que tenés acá en la muestra fotográfica. Nos sobrevoló en un momento que íbamos con la marmita a tomar un plato de sopa, que estaba distante la cocina a 2 kilómetros, y nos hizo un vuelo rasante. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, no me quiso matar. Claro. Porque vio lo que está, los debe haber visto. No me quiso matar. Bueno, te pido hacer nuevamente una pausa, luego volvemos en el último bloque. Bueno, vamos a seguir contando, siempre nos gana el tiempo, pero de alguna forma, el testimonio de combate de Osvaldo Illar, quien estuvo en las Islas Malvinas como conscripto en el batallón de aerotransportado número 4 con asiento en Córdoba.
Volvemos luego a la pausa. Bueno, sorprendidos realmente con todo lo que te fue sucediendo en pleno combate, ¿no? Desde que empiezan a caer las bombas, sí. El hambre, el frío, y estabas preparado, no estabas preparado, obviamente no tenían alimento, que es una de las cosas que siempre se comenta, ¿no? Que no es que no tenían alimento, sino que el bombardeo justamente se encargaba de eso, ¿no? De que no les llegara ni alimento ni municiones. La parte de municiones, no, esas teníamos las municiones. ¿Las tenían o les llegaban, las municiones les llegaban? No, teníamos las municiones, porque el grupo, o sea, cuando lleva las municiones, las asigna en diferentes lugares. Ah. ¿Me entendés? Y tenían como para, digamos... Teníamos como para... Nunca se les acabó la munición. No. Y después, bueno, la parte de racionamiento, y sí, eso sí, no recibíamos nada. Se acabó. No, sí. Era terrible. De suerte que había gaviotas, ¿no? Sí, no, tal cual. Casualmente, bueno, un día antes, en una oportunidad, como te conté fuera de cámara, bueno, pasa un Unimog, que nosotros estábamos cerca, con un amigo que falleció allá y era soldado también. Y bueno, él me dice, porque yo un poco más lloraba lo que no comía, tenía un hambre. Claro. Entonces... me dice, Turco, dice, no te hagas problema, dice, cuando lleguemos a Córdoba le voy a decir a mi vieja que haga unas tortas fritas. Dice, mi madre las hace muy ricas. Así que le digo, bueno, y al otro día, bueno, falleció. Él, viste, por esquirlas de bomba, un bombardeo naval. Ajá. Y se me muere mi amigo, así que, bueno, hasta el día de hoy siempre lo recuerdo. ¿Y lo viste caer? Sí, va cerca, estuve a unos 20 y pico de metros. Donde estaba él. Sí, te salvaste de... me salvé de milagro, sí, a veces uno se pone a pensar y bueno, es como que Dios no quería que muera en ese momento, quería que, qué sé yo, que hoy te esté contando mi historia. Claro. Así que, bueno, momento muy, muy drástico ese, y bueno, y superado, porque la verdad que bueno, ahí nosotros ya estábamos conscientemente preparados, con el transcurso de los días y el hostigamiento y los bombazos o las pepas que nosotros habíamos tirado al enemigo también, de que realmente, bueno, era mi vida, claro, y no era la del enemigo, así que si tenía que matar, mataba. Y bueno, hasta los últimos días fueron terribles. Y mientras vos bombardeabas, ¿vos veías acercarse a los ingleses? Los últimos días no los vi, pero estuvimos a 150 metros más o menos. 150 metros con los cañones. Sí, cerca. Sí, porque como te digo, fue el último cañón que quedó tirando. Muy loco. Que ustedes dejaron de tirar por una orden. Nosotros dejamos de por tirar, la rendición prácticamente. Ya nos habían pedido que nos retiráramos. Ajá. Pero siguieron. Pero seguíamos ahí, empacados, firmes, en la turba. Sí, con se salvaron de pasar a cuchillo por los Gurkhas entonces. Con el cañón que estaba prácticamente hundido. Ajá. Ya en la turba, tantos disparos que había realizado y el terreno era muy blando. Y bueno, y nos quedamos ahí hasta que no dio más el cañoncito, me acuerdo del último obús, nosotros estábamos cerca, bueno, había otros pibes que estaban tirando cañón, nosotros estábamos cerca. Y hasta que no hicimos el repliegue. Se retiraron. Hicimos el repliegue y bueno, ahí ya fue el momento más duro, como digo yo, que siempre lo recuerdo, porque... a medida que nos íbamos replegando, bueno, empecé a ver realmente lo que había padecido el conflicto. Y empecé a ver muchos hermanos míos, que yo siempre digo lo mismo, muy heridos. Y bueno, hasta que bajamos hasta Puerto Argentino, ahí nos meten adentro un galpón a 50 metros de la casa de gobierno, hasta que aparece Jeremy Moore, que casualmente la vez pasada, sí, fuera de cámara te dije, te la voy a acercar. Tengo una foto donde
no sé qué hago ahí, porque la verdad que no sé qué hago ahí, Sí. me la mandaron hace poco, yo no sabía que había salido en esa foto, donde hay un oficial mío del grupo artillería, y bueno, capaz que era porque yo estaba en el puesto de comando, estaba al lado Sí. de él, y estaba hablando con Jeremy Moore, así que sí, la vez pasada me la mostraron Estabas y ahí. no lo podía creer, sí. Y ahí quiere decir que ya estaba hecha la rendición. Y ahí ya estaba hecha la rendición, sí, bueno, fue el momento más duro, porque todavía no habíamos desechado las armas, algunos sí, otros no. Y bueno, ver que me bajaban la bandera mía y esa imagen no me la olvido más, y bueno, muchos de nosotros llorábamos y queríamos empuñar el arma y salir a tirar, Claro. y no me Qué importaba duro. nada si me mataban, nada, ya estaba, era consciente de lo que me estaban haciendo, era como si me estuvieran sacando un pedazo de corazón. Claro. Y bueno, siempre me emociono cuando cuento esto, lo cuento muy sí, a pocas mí veces. me emociono cuando vos lo decís. Y sí, y era como que si me sacaran una parte de mí, ¿viste? Siempre digo el corazón, así que... Y bueno, ahí le pedí al flaco, como yo digo, dame fuerza, siempre al de arriba, Sí. dame fuerza y que te piola, no hagas nada y que te tranquilo. Así que bueno, ahí pasaron esos primeros momentos muy duros y bueno, después ya prisionero de guerra. en Y el cual- aparentemente no habías tenido ninguna herida en combate. No, no. Pero el frío, me imagino, de alguna forma te... Sí, bueno, el frío, yo sufrí durante el frío, principio de congelamiento en los pies, no me circulaba la sangre. ¿Y no te dabas cuenta hasta No ese me daba momento? cuenta, no. ¿Y en qué momento te das cuenta que estás por perder los pies? Y en el momento que estoy como prisionero de guerra, yo calculo que estaba 2 días más en la isla y perdía los pies. Porque... ¿Y no te dabas cuenta? ¿No sentías No, que los no, pies estaban congelados? No, porque ya no sentía los pies. Me funcionaba el cerebro que tenía que matar y defender mi bandera, nada más. Mientras no me pegara. Era todo lo que... Y recién cuando sos prisionero, ¿en qué momento te das cuenta de tener los pies congelados? Y cuando ellos me revisan en el hospital de guerra, en el Canberra, y bueno, ellos me salvan los pies, siempre digo lo mismo, ellos me salvaron los pies. ¿Los ingleses? Sí, sí. Ellos me entran a pichicatear, me ponen crema, me hacen un par de estudios durante los días que estuve ahí en el Canberra hasta que me devolvieron a Puerto Madryn. Y bueno, y ellos me salvan los pies, porque yo llego a Puerto Madryn y ya... En muletas. Prácticamente llego, no en muleta, pero rengueando, pero era como que ya notaba que los dedos ya me entraban a funcionar. O sea, que no los podías ni mover. Claro, es como cuando te lastimás y tenés una cascarita Sí, que no bueno. te puede tocar y después sí te puede tocar el dedo, bueno, una cosa así. Y bueno, de ahí a la Sargento Cabral, y bueno, estando en la Sargento, no miento, en Puerto Madryn, bueno, logro, porque me recibe una familia, me acuerdo, que parecía mi mamá, a todos como nos recibían, y logro escaparme del grupo donde yo estaba porque quería hablar por teléfono a mi casa. Y bueno, ese fue otro momento duro también porque... Me atiende mi hermano y mi mamá ni mi papá me querían atender porque habían avisado al grupo que yo había fallecido hacía una semana. No me digas. Sí, sí. Y así que... ¿Y quién dio esa noticia? Y le habían dado el mismo ejército. Habían avisado que yo había muerto en guerra. Así que... Suponiendo que sí. la batería donde vos estabas... Claro, que había fallecido. Como fueron los últimos en retirarse. Tal cual. Que imposible que sobrevivan. Tal cual, que había muerto. Ya era... Me imagino la capacidad para tu familia. Sí, sí, así que bueno, mamá no me atendió, papá tampoco, y bueno, de ahí me derivan a la escuela de Sargento Cabral. Cuando llego pesaba 47 kilos, me acuerdo. ¿Y con cuántos entraste a las Malvinas? ¿Eh? ¿Cuántos kilos bajaste? Y ahí bajé como 12, 14 kilos fácil. Sí. Pesaba 58, 59 kilos en ese tiempo. ¿Y ahí llegan entonces? Y bueno, ahí llegamos a la Sargento Cabral y bueno, nos engordan, siempre digo lo mismo. Y tuvimos unos días hasta que bueno, nos vamos en tren hasta la ciudad de Córdoba. Y bueno, ahí lo primero que hago, bueno, nos querían dejar adentro, me acuerdo. Y nosotros, bueno, no te puedo creer. Armamos un candombe, sí, terrible dentro de la batería y ahí nomás nos dejaron ir. Hay cosas esas que yo no entiendo. Venís de Malvinas, estás en batalla. Sí. Me querían dejar adentro del cuartel. ¿Regresás a tu cuartel? Sí, sí, me querían dejar adentro. Y bueno, ahí nos manifestamos, pero a nivel
no de romper nada, sino bien, de hablar y hacerles entender que nos queríamos ir a nuestras casas. Así que bueno, ahí nos vamos hasta la baja, hasta que me entregaron el documento ya firmado como veterano de guerra. ¿A los cuántos días? Que decía. Y ahí la baja me la dieron como al mes y medio, 2 meses. En ese transcurso, durante años. Yo me acuerdo que estaba hasta que entramos en democracia. Y hasta ahí no podía hablar. ¿No sabías qué? ¿No podías hablar? No podía hablar de Malvinas yo. Y hasta ahí tampoco no sabías que algún día la vida te iba a traer a Ushuaia. Y no te acuerdas, en el año 84 me vino a Ushuaia. Qué va. Mirá vos. Bueno, nos ganó el tiempo, Gracias. Osvaldo. Te agradezco muchísimo que hayas compartido por favor. de corazón esta historia, que espero que sirva justamente como ejemplo para que otros argentinos tomen conciencia que las Malvinas aún están y estarán siempre presentes hasta que ondee la bandera argentina en donde corresponde, ¿no? En nuestras Islas Malvinas. Un gusto haber hecho este programa. Agradezco muchísimo a Osvaldo Illar. Y bueno, hasta un próximo programa. Nos despedimos por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Bueno, te agradezco mucho. Osvaldo.